¿cierto? Con el contexto de que el profeta Elías sale de Israel, va a Sarepta, había viajado varios días, tenía hambre, se encuentra con esta viuda que tenía su última ración, el poquito de harina que le quedaba allí, y entonces ella estaba buscando los últimos leños, digamos así, un poquito de leño para cocinar, y en este contexto se encuentran, y entonces allí le dice en el verso 13, no sé, Débora, si vos querés leerlo, verso 13, verso 14. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. De la tierra, ¿no? Qué tremenda. Es decir, es un desafío, creer o no creer. Tenía que creer ella para... Porque cuando allí, cierto, la viuda, porque dice, la última ración, así que la viuda sabía que quedaba lo último para hacer el último pan, ¿cierto? Y allí entonces dice que ella, la última torta, ¿no? Y dice, pero Dios pide, que le diga justamente el profeta, que le pida que le haga esa torta. Dice, eso lo último que quedaba, ella lo cocinara para el profeta. Y ella lo cocina para el profeta. Y le dice, y el profeta lo come. Sí, y lo que me interesa, o sea, lo que más me llama la atención es que él le dice que cosa primero para él. Para él. Y después para ellos, o sea, y yo pienso en la mente de ella qué habrá cruzado, o sea, si con lo que hago apenas alcanza para una tortita así chiquita, ¿cómo voy a hacer para él y después para nosotros? O sea, era como usted decía, pastor, creer realmente que se cumplía la promesa de que no iba a escasear en la vasija ni el aceite ni la harina. Y el tema es que si hubiera sido una viuda sola, es una cosa, pero viuda madre, entonces sí, ella sabía que la ración que le estaba dando el profeta era la ración que era para quién, para ella y para su hijo, principalmente para su hijo. Es decir, pero sin embargo, allí, cierto, el profeta toma la torta cocida y entonces después ella comenzaría a hacerse para ella. Y ese es el tema, ¿no? Que ella se queda asignada, por eso el título, qué lindo, que dice, entrega total. Qué experiencia, ¿no? ¿Por qué será que Dios nos pide eso? Me hace acordar a la historia de la mujer que entregó las 2 dracmas, entregó todo lo que tenía en su ofrenda a Dios. Y no sé cómo termina la historia, pero estoy segura de que Dios suplió para esa mujer. Y así es Dios con nosotros. Como dicen, aprieta con la soga al cuello, pero no ahorca. O sea, Dios nos permite llegar al límite para mostrar cuán grandes cosas Él puede hacer. Porque no es lo mismo si estamos todo bien y tenemos todo bien y bueno, todo lo podemos comprar, todo lo podemos obtener, todo. Entonces, ¿dónde están los milagros de Dios? En cambio, cuando tenemos los límites frente a nosotros, los problemas, las dificultades, ahí es cuando podemos ver Dios realmente es grande. Porque si no, si todo está bien, Dios es un Dios pequeño, no hace nada. En cambio, Dios nos permite llegar al límite. En el día domingo, el autor coloca varios versículos que tienen que ver justamente con lo que vos estabas mencionando, Débora. Salmo 86:8, Jeremías 16:6, Hebreos 1:1 al 3, justamente, y Job 38, donde hablan todo de la grandeza de Jehová. Es decir, ahora aparecen, ¿no? unos dioses paganos que se están limitados porque no pueden producir lluvia, y un Dios que maneja los tiempos, los climas, las estaciones, y aún las cosas estas pequeñas, ¿cierto? Pequeñas para Él, en su poder, pero grandes para nosotros en nuestra vida personal, ¿no? Qué tremendo. Hay una parte ahí en el martes que realmente me asombra. Recalca lo asombroso que una persona con tan poca luz, una persona pagana, como lo diríamos en nuestros términos, hace una entrega total de ese modo que muy a menudo nos costaría hacer a nosotros, que profesamos ser seguidores de Dios. Y ahí estaba buscando y encontré una... digamos, es una parte que le sigue la lección en el viernes en realidad, pero me adelanto un poquito. En la página 138 del Deseado de todas las gentes, dice que nuestra situación delante de Dios no depende de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del uso que hacemos de la que tenemos. Así aún los paganos que eligen lo recto en la medida que en que lo puedan distinguir, están en una condición más favorable que quienes tienen gran luz y profesan servir a Dios,
pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Exacto. Y ahí en el capítulo 70, cuando Jesús comenta el juicio de las naciones, donde las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha, él dice que, comenta el autor ahí de este mismo libro, que lo que va a distinguir los justos de los injustos no es tanto el conocimiento, la cantidad de luz que hayan recibido, sino menciona justamente a paganos que adoran a Dios ignorantemente, pero sin embargo no perecerán, porque atendieron a las personas que recibieron, y aún antes de que recibieran luz escrita, fueron de bendición para aquellos que lo rodeaban. Y eso me impresiona mucho a mí, porque me humilla realmente, para ser franco, porque veo que yo, que tengo grandes oportunidades, que tengo grandes posibilidades de estudiar, de avanzar, no estoy en mejores condiciones que aquel que poco conoce y que fielmente sigue lo que conoce, si yo no hago lo que debo hacer, lo que tengo. Entonces me ponen las cosas en la balanza, ¿no? Exacto. Que no estamos en ninguna posición favorable nunca, porque a mayor luz, mayor responsabilidad, mayor acción. A menor luz, menor acción, pero ambos tenemos que accionar. Y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Qué tremendo, estamos en mayor deuda, mayor responsabilidad. Dice allí, ¿no? El día martes, en el segundo párrafo de la lección, dice, recuerda que el profeta es un representante de Dios ante esta mujer. Y entonces dice, al pedirle su última porción de pan, el profeta invita a esta mujer a dar el salto de fe, a entregar a Dios todo lo que tiene. Así que bueno, esta mujer debía creer que eso que ella percibió, ¿cierto? Que era hijo de Dios, ¿cierto? Pídele a tu Dios, ¿cierto? En ese sentido ella dice, en el versículo, verso 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios. Entonces ella reconoce y acepta al Dios del profeta como un Dios superior que responde a aquello que él dice. Es tremendo, ¿no? Y cuántas veces nosotros en los problemas, ¿cierto? de experiencias de fe, es decir, creemos verdaderamente que aquello que Dios prometió se va a cumplir en nuestra vida, y ese es el interrogante que la mujer también podría haber hecho, ¿cierto? Podría haber tenido. Y una mujer que no conocía a Dios, que no había experimentado en cierto sentido el accionar de Dios todavía en su vida. Pero entonces allí Dios la invita a dejar todo. Es una tremenda enseñanza en el caminar de la fe, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué lo hizo con esta mujer tan lejos? Porque Dios podría haber utilizado distintos otros personajes para ayudar a Elías. ¿Por qué tuvo que irse hasta Sarepta, no? Que como que le deja alguna enseñanza a ustedes en ese sentido. Es decir, un Dios que podría haber utilizado cualquier otra persona, ¿cierto? Cerca, quizás hasta uno podría decir mejor aprendidas en cuanto al mensaje, ¿cierto? Del cielo, pero se fue allá. A mí me pone contento en algo. No sé qué les pasa a ustedes. Jesús lo toca, y otra vez me estoy adelantando, pero en Lucas 4, ahí ante la sinagoga de su pueblo, le plantean, ¿no? Pero ¿quién es este? ¿No es este el hijo del carpintero? Lo conocemos todos, es un pobre, es uno de nosotros. Y Jesús dice, ¿no? Tal vez me van a decir seguramente este refrán, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. O también él dice, nadie es profeta en su propia tierra. Dicho que son conocidos, y me puse a pensar en esto. Jesús acá toma la viuda de Sarepta como un ejemplo, junto con también el leproso Naamán el sirio, como ejemplos de paganos que aceptaron la fe y que de alguna manera humillaron al pueblo elegido de Dios de esos días, que estaban en gran parte rebelde. Y mismo lo que venimos hablando, ¿no? Jesús ahí en ese momento menciona estos ejemplos. Y lo dice que nadie en el pueblo de Israel estaba recibiendo estas bendiciones, sino estas personas que Dios tenía allá afuera. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede eso? Yo lo que voy es que, para ir cerrando, el hecho es como digo, los marginales o los marginados para el ser humano no son los marginados para Dios. Y eso me alegra, porque justamente nos ayuda a entender que estamos allí. No importa en la situación en que nos encontremos, es un Dios que engloba a todos por igual.